Buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de dónde y cuándo me estés viendo. Vamos a ver qué cuentan, un momentito. Las noticias. Me encuentro esta que es muy cachonda, atención. La Pasión de Cristo, Resurrección, parte 1. Esto parece como The Feast of Jesus. ¿Tienes algo que pueda usar como arma? Solo tengo este pescado. No es un pescado. Son dos. ¡Lo voy a dejar seco! Puede parecer una broma, pero Mel Gibson empezará a rodar a inicios de 2024. Joder, este hombre. Vamos a ver. Jim Caviezel volverá como Jesucristo a través de diversos planos de la realidad. ¿Qué? En la película más grande jamás hecha. ¿Esto qué va a ser? ¿El multiverso bíblico? Menuda turra. A ver, cuando en 2005 Padre de Familia se sacó de la manga el tráiler falso La Pasión de Cristo 2, crucifica esto. Tío, para ser el hijo de Dios eres un hijo de... Chris Tucker y Jim Caviezel, ¿es así? ¿El tío de la primera película? La Pasión de Cristo 2. Crucifícalo. Era una broma muy obvia sobre la secuelitis de Hollywood basándose en el absurdo de una película que jamás podría tener una segunda parte por su propia condición de biopic bíblico. A inicios del año, Mel Gibson empezará a rodar La Pasión de Cristo, Resurrección, parte 1, sin ápice de broma o autoparodia por el camino. En esas estamos. 20 años después de La Pasión de Cristo, Mel Gibson y su equipo viajarán a Roma y México para rodar una película que tratará, según se dice, sobre los 3 días entre la crucifixión de Jesucristo y su resurrección, incluyendo la ascensión al seno de Abraham. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El seno de Abraham? ¿El seno? Donde resucitó a varios santos del Antiguo Testamento. Además, se narrará su descenso al infierno, donde se supone que Jesús pasó los 3 días antes de volver a la vida. ¡Ay! Jim Caviezel declaró en su día que esta sería la película más grande de la historia. Podrían ser 2 películas, podrían ser 3. Desde entonces, el actor se convirtió en la cara visible de uno de los títulos más polémicos del año por motivos extracinematográficos, Sound of Freedom. Junto a él volverán Mónica Bellucci como María Magdalena, además de Maya Morgenstern y Francesco De Vito como María y José. Durante muchísimos años, al igual que Gladiator 2, esta segunda parte pertenecía al reino de los proyectos imposibles, pero en el Hollywood actual nadie puede dar un proyecto por muerto o por demasiado absurdo. Aparentemente, la película se estrenará en 2025 y aún poco más se sabe más allá de que tras muchos años de rumores, finalmente se va a hacer real. ¡Que Dios nos coja confesados! Termina el artículo. Uy, mira, que ya que estamos con noticias raras, atención a esta. Loca teoría. Seven es una precuela de Batman. ¿Te imaginas que Seven estuviera ambientada en Gotham y fuera una precuela de Batman? Atento a esta teoría. En 1995 se estrenó Seven, una película brutal de David Fincher protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt y Kevin Spacey. La historia es tan impactante que a día de hoy sigue presente en mucha gente. De hecho, hay algunos que la relacionan con Batman, pero ¿tiene algún sentido? La teoría plantea que la sombría y sin nombre metrópolis donde se desarrolla la trama de Seven es nada más y nada menos que el mismísimo Gotham. Este paisaje urbano y empapado de lluvia podría ser el vivero de la futura lucha contra el crimen de Batman. El asesino psicótico John Doe, interpretado por Kevin Spacey, es el epicentro de esta idea. Sus crímenes, dignos de un villano de Arkham Asylum, podrían haber sido el catalizador que dio vida a los infames enemigos de Batman. Sus siniestros actos y su enfermiza lógica podrían haber inspirado a los criminales extravagantes de la ciudad gótica. Pero, ¿y si dijera que John Doe no es solo el villano de la historia? ¿Y si su impacto llevó a uno de los más icónicos villanos de DC a cruzar la línea? La teoría propone que tras la terrible revelación de los pecados capitales y su devastador desenlace, el policía Mills, interpretado por Brad Pitt, se sumerge irremediablemente en la locura, convirtiéndose en el mismo Joker. La brutal ejecución de John Doe lleva a Mills al abismo, transformándolo en el príncipe payaso del crimen, manteniéndolo siempre un paso adelante del protector de Gotham. Su habilidad como detective ahora se vuelve una herramienta para confundir incluso al más astuto de los investigadores. Esta oscura teoría conecta los hilos entre la película Seven y el universo de Batman, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre cómo un thriller policial podría ser el origen de la icónica rivalidad entre el héroe y su némesis. ¿Quién hubiera pensado que detrás de una trama cinematográfica policial se escondiera el verdadero origen de la oscuridad en Gotham? Pues nadie, esto te lo has inventado, esto algún pillao y ya está.
La línea entre la realidad y la ficción parece cada vez más borrosa. ¿Será esta teoría simplemente una idea descabellada o hay algo más siniestro escondido en la lluviosa ciudad de Seven? De hecho, esto es sin duda... ¡La noticia de mierda! Uy, mira, una para variar que no es de cine ni de series. Vuelven a publicar el controvertido Tintín en el Congo con cambios para evitar polémicas. Ya estamos. El volumen publicado por primera vez en blanco y negro en 1931 era objetado desde hace décadas por su representación de los africanos. Ahora vuelve a salir al mercado con una portada que modifica la original y un prólogo que repone las circunstancias de la época. Vamos, esto va a ser como cuando Disney pone estos cartelitos al principio de alguno de sus clásicos, ¿no? Avisando de que la representación de algunas culturas en esta película no es correcta y tampoco lo era entonces y bla 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 bla. El cómic de Hergé, Tintín en el Congo, polémico desde hace décadas, fue publicado recientemente en Francia por primera vez con un prefacio explicativo sobre el contexto de esta obra que glorifica la colonización. La edición reproduce la versión original publicada como serial entre 1930 y 1931 en el Petit Vingtième, un suplemento de un diario belga, y luego como un solo volumen en 1931. Los editores Molinsart y Casterman colorearon además el cómic, que cuando se publicó era en blanco y negro. El álbum se puso en venta el 1 de noviembre en un estuche que también incluye Tintín en el país de los soviets de 1930 y Tintín en América de 1932, todos coloreados. Pero los editores han comunicado muy poco sobre esta publicación. Pascal Blancard, un historiador especializado en propaganda colonial, nunca había oído hablar de ella antes de que la AFP se la mostrara. Es muy interesante e inteligente de su parte hacer este trabajo, porque debemos publicar Tintín como era en ese momento, dice. Sin embargo, dice estar sorprendido que no se mencione el prólogo más claramente. La versión más conocida de Tintín en el Congo es la de 1946 en color con una cubierta donde Tintín aparece al volante de un coche junto a un niño negro. Pero ahora cambiaron la cubierta y el personaje aparece junto a un león. Han desracializado la cubierta, exclama el historiador. Entre la versión de los años 30 y la de 1946 hubo cambios significativos. Un ejemplo es cuando Tintín da una clase a unos niños congoleños. En la primera versión, la lección versa sobre «vuestra patria, Bélgica», mientras que en la segunda se trata de una clase de matemáticas. La polémica sobre Tintín en el Congo, que narra las aventuras del joven reportero en este país que fue colonia belga entre 1908 y 1960, dura desde hace más de medio siglo. El debate gira en torno a si los personajes negros están representados de manera caricaturesca o directamente racista. Hergé ya tuvo que responder a esta polémica en su momento. Dice Hergé, solo sabía de ese país lo que la gente decía al respecto. Los dibujé a los africanos según estos criterios con el más puro espíritu paternalista que era el de esa época, dijo el autor en 1975 en una entrevista con el periodista Numa Sadoul. El prefacio de la nueva edición es de Philippe Godin, un experto en cómics que preside la asociación Amigos de Hergé, que asegura que no hay racismo en el libro. Somos racistas cuando queremos denigrar, menospreciar al otro, pero no es el caso de Tintín en el Congo, dice a la AFP. Por supuesto, hay estereotipos, caricaturas. Hergé insiste en los labios grandes, las narices chatas, pero como muchos dibujantes de la época. Pero para mí, incluso si la frontera es frágil entre caricatura y racismo, él no la cruza, asegura. Una posición que no convence al historiador Pascal Blancard. Este prefacio, dice Pascal Blancard, es muy cuestionable. Nos dice que Hergé sería una simple esponja de lo que ocurría en su época. Es ligero, es erróneo, apunta. Hergé tomó la decisión política de ignorar las fuentes que describían la violencia de la colonización, agrega el historiador. Según Blancard, hace falta otro prólogo y cita el nombre del gran historiador Elikia Mbokolo, congoleño, especialista en África en los siglos XIX y XX. Por su parte, la asociación francesa Consejo Representativo de Asociaciones Negras, CRAN, está satisfecha con el prólogo, que llevaba años reclamando. Prevaleció el sentido común, dijo a la AFP el fundador de CRAN, Patrick Lozès. Según él, este álbum se remonta a una época afortunadamente pasada en la que era aceptable considerar a los negros como seres inferiores. A ver, pues esto a mí me parece muchísimo más razonable que lo que hicieron con Roald Dahl, con Agatha Christie o con Ian Fleming, donde ya el contenido propio de sus obras fue alterado para hacerlo políticamente correcto. En este caso de Tintín lo que han hecho ha sido cambiar la portada por algo un poquito menos agresivo y respetar el contenido con una aclaración contextualizadora al principio y fin, me parece bien. Vamos a pasar a otra cosa. Va, ahora una de cine reggaetonero.
James Gunn sustituye a Pedro Pascal por su hermano en el universo DC y la polémica está servida. Ya interpreta a 3 personajes diferentes. James Gunn sigue haciendo borrón y cuenta nueva en el universo DC. El gran golpe del director fue sustituir a Henry Cavill por David Corenswet de cara a la película Superman Legacy, que él mismo dirigirá. No obstante, Gunn ha ido sustituyendo a más de un intérprete de la vieja era de la franquicia. Su última decisión ha provocado polémica. Sean Gunn, hermano del cineasta, dará vida a Maxwell Lord en el universo DC. De esta forma, el intérprete sustituye a Pedro Pascal como el personaje al cual dio vida en Wonder Woman 1984. Todavía no está confirmado en qué film o serie debutará, pero todo apunta a que será en Superman Legacy. La controversia nada tiene que ver con prescindir del actor del momento, sino con el hecho de que Sean Gunn interpreta ya a 3 personajes diferentes de la franquicia. El actor, que ya ha trabajado anteriormente con su hermano, cuando este último dirigía la saga Guardianes de la Galaxia para Marvel Studios, fue Rocket en Motion Capture y Kraglin, interpreta a Whistle, con el cual debutó en el Escuadrón Suicida, y también dará vida a G.I. Robot en la serie de animación Creature Commandos. Además de las críticas sobre el nepotismo en Hollywood, algunos han recordado las palabras del mismo James Gunn sobre la regla de interpretar a más de un personaje en el mismo universo, y el director ha respondido: he dicho de forma muy clara que los actores generalmente solo interpretarán un personaje en la gran pantalla, y dije en la misma respuesta que para actores de doblaje no es lo mismo. Sean Gunn, Alan Tudyk, Maria Bakalova, etc., todos interpretan a más de un personaje en Creature Commandos. Eso no significa que no vayan a interpretar diferentes personajes en la pantalla, ha dicho el director. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tienes, y un puñado de otros, de creer tan desesperadamente que estoy mintiendo, que pareces ignorar intencionalmente ciertas partes de lo que dije? Remata. Zachary Levi, que hasta ahora ha dado vida a Shazam en la franquicia, ha reaccionado en Deadline al tercer fichaje de Sean Gunn. Cuando eres el hermano del tío que dirige DC, supongo que puedes interpretar a quien quieras. Nepotismo, vaya. La nueva era del universo DC, la dirigida por Gunn y Peter Safran, comienza pronto con su primera etapa titulada Gods and Monsters, Chapter 1, la iniciada por Zack Snyder en 2013 con El Hombre de Acero, termina el 20 de diciembre con Aquaman y El Reino Perdido. ¿Os he contado ya lo poco que me importan estas noticias? Venga, noticia polémica, rollo la Cleopatra de Jada Pinkett Smith en Netflix. Atención, indignación en Túnez por el fichaje de Denzel Washington como el general Aníbal en una película de Netflix. Denzel Washington volverá a ponerse bajo las órdenes de Antoine Fuqua para encarnar al general cartaginés Aníbal en una película para Netflix. Sin embargo, el fichaje del aclamado actor como el histórico líder militar del imperio cartaginés ha ocasionado una gran controversia. Tras el estreno el pasado mes de septiembre de The Equalizer 3, Washington y Fuqua formarán equipo de nuevo en esta cinta que se centrará en algunos de los más grandes logros que hicieron de Aníbal uno de los estrategas más brillantes de la historia. Un filme que también repasará las batallas fundamentales que lideró contra la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica. A ver si nos van aquí a plantar otro Napoleón. Sin embargo, según detalla Variety, el fichaje de Washington para encarnar a Aníbal ha ocasionado una gran controversia en Túnez, hogar natal del general cartaginés. Al parecer, tanto el Parlamento como la prensa del país han manifestado un profundo malestar y no les agrada que el militar cartaginés se vea representado en la película como un africano negro. El diputado Yassin Mami sostiene que el legado de Aníbal debe protegerse, ya que según sus propias palabras, se corre el riesgo de desvirtuar la historia. Es que no aprendemos, que Hollywood es Hollywood. Tenemos que posicionarnos sobre este tema, añadió sobre la figura histórica de este brillante general nacido en el 247 a.C. en Cartago, ahora Túnez. Esto se debe a que Aníbal era un semita proveniente de Asia Occidental. Pero eso no es todo. El periódico francés La Presse expuso que la elección de Washington para dar vida al conquistador es todo un error histórico. En cambio, la ministra de Cultura tunecina, Hayet Ketat Germazi, mantiene otra visión sobre la cinta de Netflix. Es ficción, dice. Están en su derecho de hacer lo que estimen oportuno. Aníbal es una gran figura histórica y todos estamos orgullosos de que fuera tunecino. Pero, ¿qué podemos hacer? Y de hecho, se encuentra negociando con la plataforma para que al menos una parte del filme se lleve a cabo en el país. Queremos que Túnez vuelva a ser un lugar donde se filmen películas extranjeras, aseguró, aunque por ahora se desconoce cuándo arrancará la producción, así como su fecha de estreno. Bueno, con el tema de Napoleón, vosotros ya sabéis un poquito cuál es mi postura con respecto a esta cuestión del rigor histórico. Primero, dame un peliculón, ¿vale? Dame un peliculón y luego ya vemos el tema del rigor y eso, si hace falta o no hace falta, o si es molesto o no es molesto, lo que sea. Dame un peliculón. Uy, mira,
A propósito de que estoy viendo Monarch, la serie esta de Apple TV Plus sobre el universo de Godzilla, de la cual os haré un comentario ahora después, me encuentro esta noticia. Godzilla Minus One bate récords, arrasa en taquilla y se convierte en la película mejor valorada del monstruo japonés. Godzilla ha vuelto por la puerta grande. El monstruo japonés, que nos mostró su versión americana del Monsterverse con Godzilla y Kong The New Empire, ha estrenado una nueva producción precedida por el sello de la Toho, la primera desde Shin Godzilla en 2016. Hablamos de Godzilla Minus One, un auténtico éxito de taquilla en Japón y que ahora ha arrasado en Estados Unidos con más de 38 millones de dólares en todo el mundo. Teniendo en cuenta que el filme ha costado unos 15 millones en términos de presupuesto, os podéis imaginar el éxito. Pero hay más. Esta nueva aventura del coloso que debutó en 1954 con Japón bajo el terror del monstruo es la película mejor valorada de toda la saga. Esta nueva película, conducida por Takashi Yamazaki, director 2 veces premiado por la Academia de Cine japonesa, presenta una nueva versión de la clásica historia del kaiju que ha arrasado Japón en innumerables ocasiones. La nueva historia nos lleva a un escenario convulso para Japón, una nación sumida en la posguerra y arrasada tras la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de sendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Su guión hace especial énfasis en este aspecto, en la destrucción de la sociedad y la vida por el horror nuclear, con los protagonistas tomando un papel relevante y asumiendo los pecados y errores de sus dirigentes, y siendo Godzilla la encarnación de este mal. La idea de Yamazaki es la de convertir a Godzilla en un nuevo símbolo de destrucción, algo que se refleja en su rediseño físico, capaz de arruinar aún más a un país que se encuentra después de la guerra en un estado económico y social reducido a cero. El planteamiento ha funcionado tan bien que la crítica y el público se han volcado con la cinta, siendo la mejor valorada en toda la saga en Rotten Tomatoes. En primer lugar, Minus One tiene un 96%, mientras que el filme original de Godzilla de Ishiro Honda obtiene un 93% de aprobación. En tercer lugar se encuentra la producción de 2016 Shin Godzilla, otra de las películas más laureadas de todas las protagonizadas por la criatura. Un buen comienzo para el monstruo que demuestra estar más vivo que nunca. Bueno, pues lo que os quería contar con respecto a Monarch, la serie ambientada en el Monsterverse, la versión americana de Godzilla, es que después de creo que ya 5 capítulos mi valoración ha cambiado ligeramente. Empieza muy bien la serie, empieza muy dinámica, muy interesante, pero ya en los últimos capítulos pues es como que ha bajado un poco el ritmo y parece que el argumento empieza a estirarse para rellenar el metraje un poco, ¿no? Aparte de eso, también vemos que la serie comienza a incurrir en los típicos clichés de diversidad e inclusión. Estamos hablando de clichés que parecen prescriptivos en las producciones hoy en día. Fuera de eso, la serie sigue captando mi atención, sigue interesándome y os la seguiré comentando. Bueno, ni qué decir que a mí los Oscars ya desde hace años me la sudan, no significan nada, pero aún así voy a leer esta noticia. El incomprensible feo de los Oscars a Christopher Nolan, que deja a Oppenheimer casi sin posibilidades de triunfar en los premios. Christopher Nolan, que además de talento tiene un ego interestelar... ¡Qué graciosos! Vendió Oppenheimer por sus efectos especiales totalmente artesanales. El director se propuso no usar ni un solo efecto digital en la película y, sin CGI ni la posibilidad de tirar una bomba nuclear ante la cámara, quedaba la inventiva. El trabajo recayó en Scott R. Fisher, leal director de efectos especiales de las películas del inglés en películas como Interstellar o Tenet. Magnesio en polvo, aluminio, gasolina y gas propano fueron los ingredientes de su receta para una detonación que acabó siendo una de las partes fundamentales de la película. El mal estado de los efectos visuales de Ant-Man 3 Quantum Manía fue visto como un toque de atención en Marvel que prometió más calidad y menos cantidad. También fue el momento en el que gran parte del equipo de efectos especiales dirigidos por Victoria Alonso se fue del estudio. Sin embargo, la Academia de Hollywood ha desvelado los 20 seleccionados para optar a la candidatura por la estatuilla a mejores efectos visuales y ahí está Ant-Man y no Oppenheimer. A ver, yo entiendo por qué no estaría Oppenheimer, tampoco es una película que se destaque por sus efectos visuales, por muy artesanales que sean, pero vamos, que esté Ant-Man y no esté Oppenheimer, eso sí que tiene delito, ¿eh? Además de alegrarnos porque la española La Sociedad de la Nieve siga en la lucha, para explicar la ausencia de Oppenheimer solo hay 3 posibles razones. La primera es que simplemente no les haya gustado el trabajo. Cuesta imaginar a Oppenheimer sin sitio entre esas 20 películas, pero es la explicación oficial para toda ausencia. La segunda, y algo más triste, es que la Academia, al fin y al cabo, está formada por profesionales del sector. El sector de efectos visuales es ahora casi puramente digital y está formado por trabajadores que abogan por el CGI, su herramienta
herramienta para llevar a cabo su trabajo, lo cual a mí me parece bastante triste. Nada más hay que ver lo largos que son los créditos de una película con efectos digitales, cuyos departamentos siempre añaden varios minutos a la tira de nombres para saber a cuánta gente implican. Puede que simplemente ellos hayan visto un demérito en esta apuesta por los efectos artesanales y visuales tradicionales. Eso sí, habría que recordarles que la categoría todavía se llama efectos visuales y no efectos digitales, al menos por ahora. La última y la más conspiranoica apunta a la leyenda negra de Nolan con la Academia de Hollywood y los Oscars. No sabemos si le tienen manía, si se peleó con alguien o cualquier otra cosa, pero podemos entender esto como otro feo de la Academia a Christopher Nolan y un muy mal augurio para las posibilidades de Oppenheimer en la carrera por los Oscars. Y terminamos con esta cosa que a mí me motiva, porque yo soy muy fan de Stephen King, ¿vale? He leído prácticamente toda su obra, por lo menos hasta los 2010 lo leí todo. Después de entonces ya no he leído todo, pero he leído mucho. Dice, HBO Max ha hecho público un vídeo, lo que llaman un hype trailer, con un avance de sus próximos estrenos para la temporada televisiva 2024-2025, y en él se pueden ver unos segundos de Welcome to Derry, la precuela televisiva de It. Vamos a verlo. This ain't America. This is Derry. Unos segundos, vaya, 5 literalmente. Bueno, al menos hemos visto niños en bicicleta y globos rojos, así que todo está en orden. Bueno, estas han sido las noticias que he seleccionado para vosotros hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo noticiero. ¡Chao!